Buenos días, iglesia. Tomar asiento, por favor. ¿Qué tal estáis? Bien, gloria a Dios, ¿verdad? Contentos de poder estar en la casa del Señor, de cantarle con tanta libertad como tenemos en este lugar. Gracias a los hermanos que nos ministran con la alabanza, la adoración. Hemos visto caras conocidas. Nos alegra poder también ver personas que se suman al servicio en nuestra iglesia, personas que han decidido congregarse con nosotros y que ya eran miembros de nuestra iglesia en Madrid y han querido venir a congregarse en Fuenlabrada, y por eso les hemos facilitado el acceso al servicio, puesto que ya eran miembros de nuestra iglesia. Así que Lidia, bienvenida. La semana pasada veíamos a Timotei, Elías también. Bienvenida Loana también. Nos alegra mucho que hayáis decidido estar con nosotros aquí en Fuenlabrada. Y me gustaría, sin más, porque el tiempo de anuncios ha sido extenso también, que oremos y que vayamos directamente a la palabra. Si se te escapó alguna información, recuerda, pídele a los hermanos del equipo de bienvenida un boletín donde están todas las actividades que van a pasar a futuro, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar crear algunos elementos que nos permitan tener la información y destinar el mínimo tiempo posible a los anuncios, sino que tú te la puedas llevar a casa y luego allí dices, anda, pues mira, reunión de mujeres, anda, pues mira, reunión de oración, ¿de acuerdo? Pues vamos a orar y vamos directamente a la enseñanza de esta mañana. Señor, gracias por poderte alabar con la libertad que tú mismo nos has dado, Señor. Gracias por las alabanzas. Gracias, Señor, porque podemos servirte mientras te cantamos, Señor. Podemos ministrar y reconocer tu gloria, Señor. Te damos las gracias por ello. Y también queremos, Señor, que en esta mañana tú abras nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, Señor. Queremos escuchar lo que tú nos quieres decir. Queremos estar atentos, Señor, para poder recibir aquella enseñanza, aquel reto, aquella corrección, aquella directriz que tú nos quieres dar, Señor. Así que háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues he titulado este mensaje de esta mañana, Todo beneficios. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ¿no? Todo beneficios. Y no, tengo que deciros que no vamos a hablar de dinero. Así que aunque la imagen te haga pensar, uy, una mano ahí está soltando dinero, no vamos a hablar de dinero en esta mañana. Vamos a hablar de otros beneficios que considero mayores a los beneficios económicos. Es la segunda parte del mensaje que compartimos la semana pasada, y estuvimos hablando acerca de algunos beneficios que trae a nuestra vida, a nuestra iglesia, la oración. ¿Os acordáis? Muy bien, y si no, vamos a hacer un breve recordatorio. Como os dije la semana pasada, a mí me gusta pensar que Dios nos está hablando de una forma dirigida y no nos va diciendo cosas sueltas, sino que Dios tiene planes con nosotros, tiene planes y proyectos con su iglesia, sigue adelante con su proyecto con la humanidad y nos va marcando la directriz que debemos ir nosotros asumiendo como iglesia, porque queremos ser la iglesia que Él pensó para este tiempo, ¿de verdad? Lo hemos dicho, nosotros queremos ser la iglesia que Él pensó que tendríamos que ser en este tiempo, y es de lo que estamos en este tiempo hablando. Así que abrimos las Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 1. Este pasaje lo estuvimos leyendo la semana pasada. No sé si Laura nos va a poder también poner los textos. Sí, vais a tener los textos también aquí en pantalla. Nehemías capítulo 1. Y dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Amén. Amén, muy bien. Hasta aquí la lectura. Y la semana pasada tomamos este pasaje para introducir la enseñanza y luego nos centramos mucho más en la historia de Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Y estuvimos hablando de cómo Dios utiliza un mal momento en la vida de estos siervos suyos, ¿vale? ¿Para qué? Para transformar un momento malo en un momento bueno. Estuvimos hablando de la importancia que tiene la oración de cada creyente y la importancia que tiene que oremos por la iglesia a la que pertenecemos. Así que estuvimos analizando aquel pasaje y tomamos como ejemplo el título que acabamos de leer, de oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y nos llevábamos un reto. ¿Por qué no poner nosotros nuestro nombre en ese título? La oración de Rafa sobre la iglesia. La oración de Ángel sobre la iglesia. Nos llevamos ese reto cada uno de nosotros y espero que así haya sido, que lo hayas asumido como un reto. Aprendimos que no hay un momento bueno para empezar a orar. Que el momento para empezar a orar es ya, es ahora, es hoy. Que no hay que esperar que se den todas las cosas, que todo vaya bien, todo vaya rodado o que todo vaya mal, que tenga el agua al cuello para empezar a orar. Dijimos, no es necesario esperar ningún momento específico, es mejor empezar a orar ya. Porque Dios puede convertir un mal momento en un auténtico terremoto de salvación, un auténtico terremoto de liberación, un auténtico terremoto de evangelismo. Decíamos que Dios puede coger cualquier situación y convertirlo en una oportunidad para generar amistad entre dos que eran enemigos. ¿Os acordáis de todo esto? Estuvimos hablando de esto y pensaba ahora mientras adorábamos al Señor, ¿no? Y cantábamos la canción La fuerza de la cruz. De repente vino a mi mente este pasaje y pensaba, Señor, y le oré al Señor y le dije, Señor, que haya un terremoto de adoración en este lugar. Que haya un terremoto de auténtica adoración de tu pueblo. Esa fue mi oración mientras adorábamos al Señor y cantábamos esta preciosa canción, La fuerza de la cruz. Y de hecho, fuimos atrevidos y llegamos a crear nuestro primer versículo de la nueva versión Salem Ezer. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, no? Sabéis que hay muchas versiones de la Biblia y yo me he lanzado, sin faltar el respeto al apóstol Santiago, y he creado un versículo de la nueva versión Salem Ezer que dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Qué dice el texto de Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y hemos decidido nosotros que vamos a introducir el tiempo de la alabanza y la adoración en medio de nuestra aflicción, porque la alabanza equilibra nuestra alma, porque la alabanza nos llena de fe y de esperanza. Cuando adoramos al Señor, Él visita nuestro corazón y nos equilibra. ¿Está alguno alegre? Haga oración. Dijimos, es un buen momento cuando todo va bien y estás feliz, aprovéchalo para pasar tiempo a solas con el Señor. Es un buen momento para crecer en el hábito de la oración. Además, hablamos de un medidor de satisfacción. ¿Os acordáis? Pusimos unas caritas, por ahí las tenéis, ¿no? Y dijimos, si alguien saliera de este lugar y según hemos hablado y hemos escuchado la palabra y quisiera hacer una valoración, ¿qué carita elegiría? Hoy, este sistema de valoración, este medidor de satisfacción, te animo a que tú, ahora mismo, lo hagas en base a cómo ha sido tu oración esta semana. ¿Qué carita le pondrías a tu vida de oración esta semana?
¿Sería triste? ¿Sería una carita, bueno, no estuvo mal? ¿O sería una carita feliz? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la importancia que tiene la oración en nuestra vida como creyentes y para la iglesia. Así que hoy analizaremos un poco más este texto y aprenderemos por qué es tan importante la oración en la vida del creyente, ¿vale? Así que hay una nueva oportunidad para que tú pongas tu nombre en ese título: la oración de Jesús por la iglesia, la oración de Inma por la iglesia. Hay una nueva oportunidad. Veremos hoy 4 beneficios más. ¿Por qué? Porque en la oración todo son beneficios. Por eso he titulado este mensaje así. Bueno, hasta aquí el resumen. ¿Nos ha gustado el resumen? Bien, ¿no? Nos ha hecho aterrizar lo que el Señor nos viene hablando. Y ahora nos vamos a enfocar una vez más en este pasaje de Nehemías. Y directamente quiero ir al versículo 4, donde escribe Nehemías y dice: cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando leo este versículo, a mí ya me surge algo que nosotros podemos aprender acerca de la oración y que será un beneficio en nuestra vida si asumimos el reto de establecer nuestro hábito de la oración. Y es evidente que cuando leemos este texto, Nehemías ama a su gente, ama a su pueblo. Cuando él escucha estas noticias, le genera auténtica tristeza, le genera auténtico dolor. Y dice: me senté, lloré, ayuné, tuve duelo por varios días, porque le dolía lo que estaban viviendo las personas allí en Jerusalén. Él era un hombre que amaba y sentía auténtico dolor por las personas. Y he pensado que el primero de los beneficios que nosotros obtenemos cuando oramos por la iglesia es que volvemos a estar enamorados de la iglesia. Porque es importante amar la iglesia. Estar enamorados marca la diferencia en nuestra oración. No es lo mismo orar porque tienes que orar, a orar porque estás enamorado de aquella persona por la que oras. No es lo mismo orar para poner el tic, oramos, objetivo cumplido, a sentir auténtico amor por aquello por lo que estás orando. No es lo mismo cuando tú haces algo porque es tu trabajo y lo tienes que hacer, a cuando amas lo que haces. ¿A que no es lo mismo? Yo veo personas que nos ministran desde aquí que aman la alabanza y la adoración a Dios. Y entonces eso a mí me bendice y me mueve a la adoración. Si una persona viene a este lugar y quiere servir al Señor y ama a la iglesia, ama lo que hace, vas a percibir que verdaderamente esa persona lo está haciendo porque está enamorada, apasionada con lo que hace. Por eso creo que es importante la oración por la iglesia, porque nos va a despertar una vez más el amor por la casa del Señor, por la iglesia. Os quiero compartir una anécdota que nos va a ayudar a entender este principio. Hay un predicador muy famoso en el siglo XIX, seguramente habéis leído acerca de él, Dwight Moody. Suena de algo, el predicador Moody, ¿no? Dice una anécdota acerca de su vida. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, Andrés? ¿Vamos bien? Dice un predicador, dice una historia, una anécdota acerca de este predicador. Era un hombre que tenía muy buenos resultados en sus actividades evangelísticas, pero era un hombre con muy poca formación académica. Pero sus actividades evangelísticas tenían grandes resultados. Las personas venían a Cristo cuando le escuchaban a él. Así que fue invitado por unos clérigos en Inglaterra, por unos pastores en Londres. Le invitaron para tener una actividad evangelística. Y tenían la actividad evangelística una tarde de domingo en un estadio. Y por la mañana los pastores que le habían invitado decidieron visitarle para preguntarle cuál era su secreto. ¿Por qué él tenía tanto éxito en la predicación? ¿Eran los pasajes que elegía para enseñar? ¿Era el tiempo de predicación? ¿Era lo emotivo que él preparaba el mensaje? ¿Era el tiempo de oración que él destinaba para desarrollar esta actividad? Así que tenían tantas dudas y por supuesto le visitaron. Se fueron hasta el hotel en la mañana donde estaba hospedado y le preguntaron: señor Moody, cuéntenos cuál es el secreto. ¿Por qué tienes tan buenos resultados en tus actividades evangelísticas? Entonces dice la historia que este hombre se acercó a la ventana del hotel, miró por la ventana y cerca del hotel había un gran parque y habían personas pasando la tarde del domingo.
familias enteras jugando, paseando los perros, los niños jugando, merendando. Entonces él les dijo, mirad, mirad por la ventana, ¿vosotros qué veis? Los pastores se acercaron y miraron. Todos miraron. ¿Qué veis? Ellos le dijeron, bueno, vemos a personas que están pasando el día de domingo en familia. Vemos a personas divirtiéndose, a niños jugando. Así que él se acercó una vez más a la ventana, se puso a mirar por la ventana y empezó a llorar. Las lágrimas empezaron a descender. Y ellos, asombrados, dijeron, ¿pero tú qué ves? Y Modi respondió, yo veo a personas que van al infierno si no encuentran a su Salvador. Su auténtica pasión era los perdidos. Él amaba a los perdidos, de tal manera que lo que hacía estaba impregnado de amor, y clamaba a los perdidos porque les amaba. Y no podía ver a personas perdiendo el tiempo en el parque si su eternidad iba a ser apartada de Dios. Esa era su pasión. No tenía una gran formación, no había gran secreto. Lo único secreto que tenía era que él amaba a los perdidos. Por eso es importante que nosotros, mediante la oración por la iglesia, recuperemos el amor por nuestra iglesia. Tenemos que sentir por la iglesia lo mismo que sentía Jesús por su iglesia. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, escribe Pablo. Pablo hace una referencia a Cristo y a la iglesia como el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero no de cualquier manera, sino como Cristo ama a la iglesia. Aquí hay un paralelismo entre la relación que hay en un matrimonio, entre un hombre y una mujer, y la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y dice Pablo, eso es un gran misterio. Es un gran misterio, pero yo digo esto acerca de Cristo y de su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así pues, nosotros tenemos que sentir lo mismo que siente Jesús por su iglesia. La familia espiritual que el Señor nos ha dado es la iglesia. Es posible que si llevas bastantes años en el evangelio, tengas descontentos, arrastres algún tipo de frustración por lo que hayas vivido en la iglesia. Es posible que tu pasión y tu amor por la iglesia no estén en la mejor condición, porque has tenido malas experiencias en otras iglesias, porque te han tratado mal, consideras que no te han dado el trato adecuado que tú merecías, y sin darte cuenta, eso ha enfriado el amor por la iglesia. Y entonces nos convertimos en asistentes a la iglesia, no queremos apartarnos del Señor, pero lo cierto es que ya no amamos la iglesia por cualquier experiencia que hayamos tenido. Si amamos a Jesús, tenemos que amar su iglesia. Tú no puedes pretender llevarte bien conmigo y mal con mi esposa, ¿no? Si tú quieres llevarte bien con Jesús, tienes que llevarte bien con su esposa. Si tú quieres llevarte bien con Cristo, tienes que amar su cuerpo. No puedes decir, Jesús, te amo, pero a tu iglesia y a tu esposa no la soporto. Eso es incompatible. Hans, tú me caes súper bien, pero no traigas a tu esposa. No voy a ir a ese lugar. No voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque quien me aprecie a mí, tiene que apreciar a mi esposa. El que aprecia a Jesús, el que ame a Jesús, tiene que amar su iglesia. Es su esposa, es su cuerpo. Así que uno de los primeros y grandes beneficios que nosotros vemos en la oración es que recuperamos el amor por la iglesia. Porque cuando Nehemías escucha el mensaje, le duele su corazón. Es movido a la oración, es movido al ayuno, llora porque ama a su gente. Así que necesitamos crecer en oración, y mientras crecemos en oración y bendecimos la iglesia, el Señor va a restaurar el amor que debería de haber en nuestro corazón hacia su iglesia. Y nosotros podemos manifestar ese amor de varias formas hacia nuestra iglesia. Una de ellas, la que estamos hablando, orar por ella. Pero hay más formas de manifestar ese amor a la iglesia, manteniendo una actitud amorosa, cercana, cariñosa con las personas de la iglesia. Eso nos ayuda a manifestar que verdaderamente amamos la iglesia. Cuando somos cariñosos,
cuando respetamos a nuestros hermanos, cuando nos interesamos por la relación con ellos. Yo te animo que hoy, cuando termines, antes de marcharte, saluda a las personas que están a tu lado. Intenta saludar a alguien que no conozcas, dile bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Yo te aseguro que solamente esa actitud de cercanía, de bienvenida, va a favorecer la iglesia. Así pues, necesitamos recuperar el amor por la iglesia. Hay otras formas de manifestarle nuestro amor de forma práctica a la iglesia, y es sirviendo en algún ministerio. Esta semana, el día jueves, creo que fue, vine para acá por la mañana, venía con mi esposa y me encontré con unos hermanos que estaban aquí manifestando de forma práctica su amor por la iglesia. Estaba mi hermano Pedro Zapata, mi hermano Jesús, estaban reparando unas mesas que utilizamos para los tiempos de compañerismo. Había un equipo de hermanos del equipo de evangelismo que estaban compartiendo un tiempo de compañerismo, una comida juntos, fortaleciendo su amistad y enfocando su ministerio. Es una buena forma de manifestar que amas la iglesia, que amas a Jesús. Las personas que vinieron a preparar esta decoración, el viernes aquí todo el día, poniendo el arbolito que gracias al Señor una familia nos ha donado, ¿no? Y poniendo cosas. ¿Por qué? Su forma práctica de manifestar su amor para la iglesia, para que cuando vengamos los domingos nos encontremos que este es un lugar que está cuidado. Es un lugar donde todo está pensado para que tú disfrutes de la presencia del Señor y de estar en su casa. Así pues, la oración, hermanos y hermanas, nos ayuda a restaurar el amor por la iglesia. ¿Cómo está tu amor por la iglesia? ¿Carita alegre? ¿Carita feliz? ¿Carita plana? ¿Carita triste? Pues necesitamos tener ese mismo amor que Jesús tiene por su iglesia. Avanzamos en el versículo 5. Y escribe Nehemías: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Yo estoy titulado a este segundo beneficio: la oración nos otorga un conocimiento correcto de Dios y de nosotros. Esa es una excelente forma de empezar un tiempo de oración, exaltando a Dios por lo que Él es. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Y Nehemías dice que Él es grande, Él es temible, Él es poderoso, Él es el Dios de los cielos. Y por eso le damos nuestra adoración a Dios. Y además le alabamos por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Y dice Nehemías que Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así pues, cuando nosotros oramos, descubrimos que por medio de la oración nosotros obtenemos un conocimiento correcto de Dios. Él es grande, fuerte y temible y merece nuestra adoración. Él es un Dios que no faltará ninguna de sus promesas, y todo lo que ha hecho y lo que hará no faltará absolutamente a ninguna de sus palabras. Y por eso le alabamos. Y aprendemos a orar leyendo a los grandes hombres de la Biblia, cómo se dirigían al Señor y a qué conclusiones llegaban después de pasar tiempo a solas con Dios. David, por ejemplo, David fue un hombre de oración. David fue un hombre de intimidad con Dios. Gracias a él tenemos muchos de los salmos, ¿no?, que leemos en la Biblia. Era un hombre que le fascinaba estar a solas con el Señor. Y escribió esto en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La oración nos pone en nuestro lugar. Cuando nosotros vamos al lugar de oración, nos postramos ante Él y vemos su grandeza, la obra de sus manos. Tenemos que decir como David: ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo ante tu grandeza? Así que mediante la oración le damos a Él el lugar que le corresponde. Él es Dios, fuerte, temible, como escribe Nehemías. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos los necesitados. Somos nosotros los que requerimos de su ayuda. Y posiblemente Nehemías era conocedor de todas las promesas hechas por el Señor, los grandes milagros en tiempo de Moisés, en tiempo de los jueces,
con Gedeón, en tiempo de los profetas con Elías. Posiblemente Nehemías era conocedor de esto. ¿Por qué? Si creció en tierra extranjera. ¿Por qué era conocedor de todo esto? Porque alguien que era conocedor de Dios le enseñó el camino de la fe, le habló de las grandes proezas del Señor. Y por eso creo que es importante que los padres tengamos un conocimiento correcto de Dios y de quiénes somos nosotros, para que enseñemos a nuestros hijos. Y por eso es importante orar por la iglesia, para que mientras nosotros estamos aquí, nuestros niños reciban una enseñanza basada en ¿qué? En un conocimiento correcto de Dios. Y ellos entiendan desde pequeños que Dios es grande y misericordioso, y que nosotros tenemos necesidades, que nosotros no somos Dios. Uno de los grandes problemas de la humanidad y del ser humano es que hemos querido ser nuestros propios dioses. Hemos querido ser nosotros totalmente independientes de Dios. Y así nos va. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, descubrimos cuál es nuestro lugar, quiénes somos nosotros y quién es Él. En este punto toma una gran importancia el conocimiento que adquirimos del Señor mediante la lectura de la Biblia. Cuando lees Santiago, por ejemplo, Santiago en su deseo de retarnos a la oración, nos deja un texto increíble acerca de Elías, ¿no? Uno de los grandes hombres usados por Dios. Vamos a leerlo ahí, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y dice, versículo 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que Santiago está diciendo, estos grandes hombres que obtuvieron respuestas milagrosas de parte de Dios, eran como nosotros. No tenían nada superior a nosotros. Eran como nosotros, con emociones, con pasiones, con deseos, con defectos, pero oraron a Dios y obtuvieron grandes respuestas. Así pues, el reto que nos deja Santiago es: nosotros podemos acercarnos a Dios como lo hizo Elías y pedir al Señor intervenciones poderosas, y Dios nos va a permitir ver su mano en respuesta a nuestras oraciones. La oración y la lectura de la Biblia nos ayuda a mantener un correcto conocimiento de nuestro Dios y de nosotros. Así pues, segundo beneficio de la oración. El primero, amamos la iglesia. Aprendemos o recuperamos el amor por la iglesia. El segundo, obtenemos un conocimiento correcto de Dios y de nosotros mismos. El tercer beneficio, yo le he titulado: la oración nos ayuda a tratar adecuadamente con el pecado. Escribe Nehemías: Señor, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Lo primero que hace Nehemías me encanta. Se identifica a sí mismo como siervo. Escucha ahora la oración de tu siervo. Y un siervo es alguien que no se manda solo, ¿no? Un siervo hace lo que le dicen. Por eso es un siervo. Y Nehemías reconoce que él no ha tenido una actitud de siervo, ni él, ni su familia, ni su pueblo. Dice: todos nos hemos apartado de tus mandamientos, todos nos hemos apartado de tus preceptos. Así pues, no he actuado como siervo, y tú y yo somos siervos. Tú y yo estamos llamados a ser obedientes. Oh, esto es difícil, ¿no? Esto es algo que no nos toca duro, porque lo de la obediencia es algo que llevamos mal desde la niñez. Es algo que nos cuesta desde la temprana edad, ¿no?, de nuestra vida. Cuando le dices al niño que vaya por aquí, él quiere ir por allá. Si tú le dices no hagas esto, él quiere hacerlo.
Y según nos hacemos mayores, eso se intensifica en nosotros. Así que abandonamos la condición de siervo y nos hacemos nuestros propios jefes. Y lo que dice Nehemías es: yo soy tu siervo y evidentemente no he hecho lo que se esperaba de mí como siervo tuyo. Ni yo, ni mi familia, ni mi iglesia, ni mi pueblo hemos hecho lo que se esperaba de nosotros. No hemos actuado como auténticos siervos. Y he titulado este punto que la oración nos ayuda a tratar adecuadamente con el pecado. ¿Y por qué tratar adecuadamente con el pecado? Porque podemos tener una relación inadecuada con el pecado. Hay una forma de tratar adecuadamente con él y hay una forma de tratar inadecuadamente. La forma inadecuada de tratar con el pecado es ¿cuál? Ocultar el pecado. Ocultarlo. Hacer que no pasa nada. Mientras no se enteren, mientras nadie lo sepa, así que llevo una vida paralela. Esa es una forma inadecuada de tratar con el pecado. Y la otra es negarlo. Pero hermano, que no. Pero vamos a ver, no. Y formas incorrectas de tratar con el pecado. Por eso la oración nos ayuda a tratar de forma correcta con el pecado. Dice, la confesión de nuestros pecados es una buena forma de entendernos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere perdonarnos. Dios quiere que nosotros tengamos una relación fluida con el Señor. Él no quiere que haya ningún estorbo en nuestra relación con Él. Pero sabe que lo que nos separa es el pecado. Así que quiere ofrecernos el perdón. Pero es necesario, como está haciendo Nehemías, reconocerlo. Yo y mi casa y mi pueblo hemos pecado contra ti. Lo estamos reconociendo. Necesitamos una solución para eso. Y tenemos promesas de parte de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar toda nuestra maldad. Así pues, tengamos un trato adecuado, correcto con el pecado. Los pecados que cometían en aquel entonces, cuando leas el libro de Nehemías o el libro de Esdras, son libros contemporáneos, vas a ver que el principal pecado era la idolatría. Era que los pueblos, el pueblo de Dios se entregaba a la adoración a otros dioses. Pero en este caso había un pecado más. Y era que se habían unido con mujeres a las que no les era permitido unirse en los hijos de Dios. No podían unirse en matrimonio con mujeres extranjeras. Era la ley. Y todos ellos se habían unido durante su tiempo de cautiverio con otras mujeres. Ese era el principal pecado que estaba viviendo esta generación. Si lo llevamos a nuestro tiempo, Santiago nos ayuda a descubrir dónde está nuestro pecado, dónde surge nuestro pecado. Santiago nos dice claramente por qué es tan importante la oración. Dice Santiago 1, versículos 14 y 15, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Parafraseado. Vamos a parafrasear a Santiago. Cada uno de nosotros es tentado ¿de qué? Por nuestros propios malos deseos y pasiones. ¿Dónde surge el pecado en nuestras vidas? Sale de nosotros. Es lo que dice Santiago. Dice, cada uno de nosotros somos tentados por nuestros propios malos deseos que nos seducen. Y luego, si ese deseo se lleva a la práctica, si eso que surge en tu corazón como deseo, y no lo estás sometiendo a la oración, sino que te estás dejando llevar por los deseos de tu corazón, dice la Biblia que entonces cuando tú lo llevas a la práctica es pecado. Así pues, dos cosas. Una, estar en tentación no es un pecado. Puedes estar bajo tentación, tener un mal deseo. Pero el problema es cuando tú te sucumbes a esa seducción, a ese deseo, lo conviertes en pecado. Y el pecado, dice la Biblia, te trae muerte, separación de Dios. ¿Dónde surge el pecado en nuestro tiempo? En nuestro corazón. Por eso es tan importante la oración. Nos ayuda a detectar esos malos deseos. El Espíritu Santo nos convence durante el tiempo de oración, nos advierte, nos da la ayuda idónea para que no sucumbamos a la tentación. Una vida sin oración no es
posible tener una vida en integridad. Es casi imposible que tú puedas vivir en integridad sin tiempo de oración. Porque ¿en qué momento tú vas a recibir dirección? ¿En qué momento tú vas a recibir convicción? ¿En qué momento tú vas a recibir la guía de verdad hacia la verdad? ¿Cuándo? Si no pasamos tiempo a solas con el Señor. Allí donde el Espíritu Santo te dice, cuidado con eso que estás sintiendo, cuidado con ese deseo, te va a llevar por caminos incorrectos. ¿Os acordáis al principio de todos los tiempos? Cuando Caín, por no haber sido aceptada su ofrenda, se enfureció. ¿Os acordáis? Se enfurruñó. Y el Señor le dijo, hey, cuidado, el pecado está a la puerta. El Señor le está advirtiendo a Caín, cuidado, el pecado está ahí, ya lo tienes muy cerca. Aún así, tú podrás decidir sobre el pecado. ¿Y qué hizo Caín? Me da igual, mató a su hermano. El Espíritu Santo es el que en este tiempo nos convence, nos corrige, pero es necesario el tiempo de oración. Sin oración es imposible vivir en integridad. Jesús mismo, en su condición de hombre, buscaba al Padre en oración. ¿No? Lo sabemos. Madrugaba, se iba muy temprano cuando aún estaba oscuro a buscar al Padre. Se apartaba de las multitudes para buscar al Señor. Y si lo necesitaba Jesús, ¿cuánto más nosotros? Y Jesús era consciente que en su condición de hombre la tentación estaba ahí. El pecado estaba a la puerta. Ayer teníamos un tiempo de oración y ayuno en nuestra iglesia en Madrid. Y le compartí a los hermanos, a lo mejor alguno me va a ver, un saludo para los hermanos de Madrid. Me dicen que nos siguen por Instagram, ¿no? Y ayer estaba con los hermanos compartiendo un tiempo de ayuno y oración. Y este tiempo de ayuno y oración son 4 horas más o menos que tenemos de reunión. Entonces yo preparo para que tengamos aproximadamente 2 horas y media de oración. Solo orar. Y preparo la reunión y les compartí a los hermanos cuando finalizamos ese tiempo de oración, antes de ir a la palabra y luego volver a orar más. Yo les decía, hermanos, os confieso que siempre tengo una lucha en mi interior. Siempre tengo una lucha cuando después de que llevamos 1 hora orando, yo empiezo a tener una batalla en mi interior. Porque de repente yo abro los ojos y veo a personas que les veo que se están desconectando de la oración. Y entonces yo empiezo a tener una lucha personal. Porque digo, wow, está siendo demasiado largo este tiempo. No lo he preparado bien, necesitaría haber metido una canción. Está siendo demasiado densa el tiempo de oración. Y empiezo a preocuparme. Y entonces siempre, y se lo compartí a los hermanos ayer, siempre cuando me pasa eso, yo estoy en mi tiempo de oración y empiezo a tener esa batalla personal, siempre recuerdo a Jesús cuando se aparta para orar con sus discípulos y les dice, esperad aquí y orad. Y Jesús se aparta para orar a solas, ¿no? Y dice la historia que Jesús vuelve a la hora y estaban todos durmiendo, todos dormidos, ¿no? Y Jesús dice, pero no habéis podido velar ni 1 hora. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y entonces Jesús se aparta otra vez a orar y cuando vuelve los encuentra otra vez dormidos, ¿no? Siempre recuerdo esto y entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo por ejercitarnos en una oración mucho más extensa de lo habitual cuando nos reunimos para orar como iglesia. Los hermanos que asisten a la vigilia, que sepáis que también tengo esa lucha cuando estamos orando, ¿no? Y tenemos nuestra reunión mucho más extensa. Siempre estoy luchando con si está siendo demasiado este tiempo, demasiado exigente. Y me viene a la mente la hora, es que son las 11:30 de la noche y estamos orando, los hermanos están cansados, ¿no? Y yo estoy pensando, Señor, necesitamos tomar ejemplo de lo que tú dijiste a sus discípulos, que si no oramos caeremos en la tentación. Los deseos de nuestro corazón nos seducirán y caeremos. Y entonces experimentaremos la separación de nuestro Dios. Así pues, ¿por qué es tan importante la oración? Porque nos ayuda a tratar adecuadamente con el pecado. Cuarto y último punto, inspirado en el versículo 9. Escribe Nehemías, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Yo le he titulado a este punto,
este beneficio de la oración: restauración espiritual. Esta oración que realiza Nehemías tiene sus efectos prácticos cuando ya Nehemías ha regresado a Jerusalén con todos los recursos que le dio el rey Artajerjes para ir a Jerusalén a reedificar. Esta oración tiene su efecto práctico, esta oración de arrepentimiento, cuando Nehemías, junto con Esdras, que era el sacerdote que estaba reedificando la vida espiritual del pueblo. Aquí encontramos a dos hombres de Dios, uno reedificando las murallas, reedificando las puertas de la ciudad, Nehemías, y el otro, un sacerdote, un escriba, Esdras, que está preocupado en reedificar el templo y reedificar la vida espiritual del pueblo. Así que esta oración que levanta Nehemías, donde él se arrepiente, encontramos también una oración exactamente igual en Esdras, en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo: Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. El pecado trae graves consecuencias, pero mediante la oración nosotros podemos experimentar restauración espiritual. Y es lo que está sucediendo en este momento para el pueblo de Israel. Nehemías oró al Señor pidiendo perdón por sus pecados y los de su familia. Esdras oró y confesó los pecados de su pueblo, y el Señor restauró el pueblo. Vemos cómo la oración de Esdras genera un movimiento de restauración para hombres, para mujeres y para niños. Allí estaba Esdras postrado, arrepintiéndose delante de Dios, confesando su pecado. La misma oración que había hecho Nehemías antes. Y dice la Biblia que de repente aquello generó un movimiento de restauración para toda la comunidad. Si seguís leyendo esta historia, vais a ver que se tuvieron que tomar decisiones difíciles y muy importantes para el pueblo. Os aconsejo que leáis la historia de Nehemías y de Esdras. Las decisiones no fueron fáciles, porque restablecer algo que el pecado dañó no es fácil. A veces requiere decisiones difíciles. Una de ellas es que los hombres que se habían unido a mujeres extranjeras tuvieron que dejarlas. Y quizás el más importante de los sucesos que vienen a partir de este momento para la restauración espiritual del pueblo es que todos los sacerdotes y todos los gobernadores y los representantes de cada familia firmaron un documento donde se comprometían a retomar las leyes y los mandamientos de Dios. Y cuando lo leáis en Nehemías está muy explicado a qué se comprometieron. Y uno de ellos era precisamente no tener en sus casas mujeres extranjeras. Y eso fue una decisión difícil, muy difícil. Pero Dios quería restaurar el pueblo. Así que nuestra oración, hermanos, nos va a ayudar a recuperar el amor por la iglesia. Nos va a ayudar a tener una opinión, un conocimiento correcto de Dios y de nosotros mismos. Nos va a ayudar a tratar adecuadamente con el pecado. Nos va a ayudar en una restauración espiritual que Dios quiere traer a nuestras vidas. Por eso es tan importante. Son todo beneficios. Voy a pedir el favor a los músicos que suban. Yo no sé si lo que escuchas son beneficios a los cuales te gustaría acceder. Para nuestra iglesia, para tu vida personal, para tu familia, para tu nación. Todo beneficios. Enamorados de la iglesia. Os animo, os reto en esta mañana a que oremos por nuestra iglesia. Que amemos a nuestra iglesia. Que nos acerquemos cada día más a Él, a nuestro Señor.
para conocerle mejor y para conocernos mejor. Porque solamente en la presencia del Señor nosotros nos conoceremos mejor. Sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pidamos perdón al Señor por los pecados cometidos. Disfrutemos de la restauración espiritual que el Señor hará entre nosotros. ¿Está de acuerdo con esto? Vamos a ponernos en pie, iglesia. Y como sabéis, ese tiempo de adoración no es otro más que para que tú medites en la palabra que hemos escuchado en esta mañana. Oremos por nuestra iglesia y busquemos todos estos beneficios, todos los beneficios que nos aporta la oración. Busquémoslos en oración para que nuestra iglesia experimente restauración, para que cada asistente de nuestra iglesia experimente convicción y tenga un trato adecuado con todo aquello que esté dañando su relación con el Padre. Oremos para que el Señor restaure en nosotros el amor por la iglesia. Si esa es tu condición, si no te sientes enamorado de la iglesia, si solamente la iglesia es un lugar al que visitas porque entiendes que tienes que hacerlo, pero no amas la iglesia como Cristo la ama, necesitamos recuperar ese amor por la iglesia, hermanos. Así que yo te animo, ora. Vamos a orar ahora, vamos a destinar este tiempo a la adoración. Y te animo a que mañana, lunes, tú digas: Señor, quiero orar por mi iglesia. Y te aseguro que en ese lugar donde tú te arrodilles, el Espíritu Santo te va a visitar y te va a decir: hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que vamos a cambiar. Vas a conocerme mejor. Yo te conozco bien, tú no te conoces, yo sí te conozco. Pero si sigues en comunión con Él, verás cómo el Señor te lleva a esa restauración espiritual, en donde la adoración y la comunión con Él no tiene estorbo, no hay interferencia. Es lo que anhelamos para nuestra iglesia, hermanos. Así que vamos a adorar al Señor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Así es, Señor. Esa es nuestra declaración en esta mañana, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Que podemos buscar, Señor, donde queramos algo que te supere y nunca lo hallaremos. No hay nada como tú, nadie te supera a ti, Señor. Y no hay nada como tu presencia. No hay nada, Señor, como estar postrado a tus pies. No hay nada como el lugar de la adoración, Señor. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo.
Solo en tu presencia, Señor, hay sabiduría. Solo en tu presencia hay restauración. Solo en tu presencia, Señor, hay esperanza. No hay nadie como tú, Señor. Queremos en esta mañana que nos ayudes, Señor, a crecer en intimidad contigo. Queremos orar, bendecir nuestra iglesia. Queremos estar enamorados de la familia que tú nos diste, Señor. Queremos, Padre amado, que tú trates con nuestras desilusiones, con nuestras heridas del pasado, Señor. Queremos volver a estar enamorados, apasionados por tu iglesia, Señor, para orar por ella con amor en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. No hay nadie No hay nadie como tú, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Nada te supera. Tú eres lo máximo, Señor. Eres lo máximo. Tú eres el Rey de los santos, Dios misericordioso, Dios temible, Dios fuerte, Dios soberano, Señor. Así eres tú. Así eres tú, Señor, y te adoramos porque eres fiel, Señor, a tus promesas. Tú mantienes tu pacto, Señor, con aquellos que aman y guardan tus mandamientos, Señor. Así eres tú, Señor, y por eso te adoramos. Por eso te cantamos y te exaltamos en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, el resto de día. Guárdalos de regreso a sus hogares, Señor. Padre, que esa palabra que hemos recibido en esta mañana encuentre tierra fértil en nuestros corazones, Señor. Que crezca y dé fruto para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Te damos gracias. Amén. Amén. No hay nadie como Él, hermano, hermana. ¿Lo crees? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? No hay nadie como Él. Grande eres tú, Señor. Grande, temible Dios. Te adoramos, Rey. Eres magnífico, Señor. Eres precioso. Eres lo máximo, Rey. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, el Señor los bendiga muchísimo.